Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo video de programación con C Sharp? Y hoy vamos a empezar un nuevo tema muy importante y es el tema de las cadenas. Las cadenas son un elemento muy importante en la programación del software porque nos van a permitir guardar y también manipular información escrita. Algunos lenguajes no tienen un tipo de cadena predefinido, pero C Sharp nos va a dar una clase muy especial con diversos métodos que nos van a ayudar a trabajar con todo lo que es las cadenas. Entonces vamos a ver que si necesitamos guardar cualquier información de tipo alfanumérico, vamos a hacer uso de las cadenas. Las cadenas lo habíamos visto anteriormente como una variable de tipo string en el cual almacenábamos una cadena de caracteres que fuera alfanumérico y lo declarábamos entre comillas. Eso ya lo habíamos visto, pero aquí vamos a hacer un énfasis especial en una clase especial que se llama string. Bien, entonces para poder utilizar las cadenas necesitamos hacer uso precisamente de la clase string, que nos da todo lo necesario para que podamos trabajar con estas cadenas. Entonces vamos a ver algo bien importante aquí. Veníamos del tema de las colecciones, ¿sí? Y vamos a ver que esta cadena string también va a funcionar como una colección, porque en su interior la cadena va a guardar o se va a guardar como una colección, ¿sí? Y cada carácter que esté almacenando esa cadena va a servir como un elemento o va a ser un elemento. Es decir, que todo lo que esté entre comillas puede ser un simple nombre como, digamos, Andrés, ¿sí? Cada carácter que esté guardando esta cadena va a ser un elemento dentro de una colección. Entonces ya tenemos familiaridad con las colecciones, pues podemos ver que las cadenas funcionan de forma similar. Vamos a ver entonces cómo se va a declarar una cadena. Entonces, para declarar una cadena, ¿sí? Vamos a crear una instancia de la clase string y le vamos a asignar el valor que contendrá. Y este valor deberá estar colocado entre comillas al igual que lo hicimos con la variable de tipo string. Entonces, podemos declarar la variable y asignarle una cadena vacía. Entonces, aquí hay un ejemplo, string mi cadena, ¿sí? Aquí estamos llamando a la clase string, le estamos dando un nombre especial mi cadena igual a hola a todos entre comillas. Como vemos, esto es igual a declarar una variable, simplemente que cuando declarábamos una variable lo hacíamos en minúscula y ahora para llamar la clase lo vamos a hacer con mayúscula. Su función al momento de ser declarado va a ser similar, pero va a tener diferentes funcionalidades. Y para esto vamos entonces a ir a nuestro Visual Studio y vamos a empezar a trabajar con el concepto y al mismo tiempo a escribir código para que podamos ir entendiendo esto. Ya estando en nuestro Visual Studio vamos a crear un proyecto nuevo y vamos a llamarlo cadenas y coloquémosle de referencia string para que ustedes lo tengan presente. Bueno, entonces ya estando en nuestro Visual Studio vamos a hacer algo especial y es que vamos a ir mirando lo que es la teoría y vamos al mismo tiempo a hacer un poco de práctica. Entonces aquí vamos a empezar a declarar nuestra cadena. Entonces vamos a colocar acá declaración de la cadena. Y declarar una cadena es prácticamente igual a declarar una variable. La única diferencia es que si, por ejemplo, aquí colocamos string en minúsculo, estamos declarando es una variable. Para llamar nuestra clase string lo vamos a hacer con la primera en S y vemos que el color va a cambiar de azul a verde. Entonces vamos a colocar string y vamos a darle un nombre. Vamos a poner, por ejemplo, mi cadena y vamos a igualarla a un mensaje. Esto es igual a declarar una variable tipo string. Vamos a decir hola a todos. De esta manera es que se declara una cadena. Ahora, hagamos otra declaración. Coloquémosle string y aquí llamémoslo dato. Y vamos a escribir otra frase cualquiera. Puede ser hola a todos.
y bienvenidos. Listo. De esta manera es como se declara una cadena. Lo siguiente que vamos a ver es el método toString. Este método vamos a ver que va a ser usado para convertir el tipo de dato o su representación, es decir, lo que esté ingresando el usuario, lo que esté almacenado en alguna variable. Vamos a convertirlo a una cadena y obviamente va a ser muy útil cuando vamos a desplegar esa información para que el usuario la pueda leer. Entonces, este método siempre va a regresar una cadena que puede ser formateada para nuestras necesidades. Más adelante vamos a mirar eso de cómo es formatear. Entonces vamos a ver cómo declarar eso en nuestro Visual Studio. Bien, de vuelta a nuestro Visual Studio, entonces vamos a ver que para poder usar el método toString, tenemos que primero, digamos, declarar una variable de tipo entera llamada valor y vamos a igualarla a un número. Vamos a decir que es igual a 10. Y aquí vamos a colocar un comentario que diga método string, método toString. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos convertir ese valor que se está ingresando a string, pero no lo vamos a hacer con la clase convert, lo vamos a hacer con este método especial de toString. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero que todo vamos a llamar entonces nuestra clase string y vamos a darle un nombre especial que va a ser cadena. Por ejemplo, vamos a igualarlo entonces a la variable valor y le vamos a pasar el método de toString. Como vemos, Visual Studio ya no lo está arrojando. Y simplemente vamos a colocar paréntesis. Entonces, aquí estamos diciendo que esta clase string, la cual estamos asignando un nombre especial llamado cadena de nuestra variable, vamos a igualarla a lo que es esta variable valor de tipo entero, punto, y le vamos a pasar el método toString, que lo que va a hacer es que va a convertir ese valor del 10 en una cadena. Vamos a ver algo ahora muy especial y que creo que les va a interesar mucho, y es la forma de visualizar fechas, horas, minutos y segundos. Entonces, para poder utilizar la fecha y la hora tenemos que hacer uso de una clase especial llamada el datetime, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer acá prácticamente es que si deseamos tener un objeto de este tipo, ¿sí?, y que tenga la hora actual de la máquina en el momento en el que estamos haciendo, en el que estamos trabajando, en el momento que se instanció ese objeto, lo que tenemos que hacer es que podemos hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos que escribir datetime, aquí estamos llamando nuestro objeto mi tiempo, igual a datetime y punto .now. Y esto lo que va a hacer es que va a guardar la información en ese momento de nuestro equipo, en el momento de que estemos instanciando nuestro objeto. Volviendo a nuestro Visual Studio, entonces lo que tenemos que hacer para usar esta clase especial es que vamos a colocar acá fechas y horas. Vamos entonces a inicializar un objeto de nuestra clase string llamada formato, ¿sí? Vamos a decir punto y coma. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar ese formato, vamos a igualar ese objeto formato. Vamos a usar un método especial conocido como el format, es decir, formato. ¿Por qué? Porque anteriormente cuando estábamos llamando nuestra clase del datetime, lo que estábamos haciendo era guardar, pero ahora necesitamos es desplegar eso, que eso lo pueda visualizar el usuario. Entonces, para hacer eso, primero que todo debemos llamar nuestra clase string y vamos a pasarle este método llamado format, ¿sí? Y entre paréntesis vamos a escribir sencillamente como si estuviéramos haciendo un writeLine. En este caso podemos hacer la fecha es, dos puntos, vamos a decir posición 0, dos puntos, y vamos a ver que para poder visualizar la fecha vamos a tener un conjunto de especificaciones, el cual nos va a ayudar a entender cómo mostrar la fecha, los días, las horas. Entonces, por ejemplo,
Si yo deseo mostrar solamente el día del mes en valor numérico, tengo que agregar la D nomás. Si yo deseo mostrar el nombre del día completo, tengo que agregar, perdón, 4 Ds, ¿sí? En este caso, yo quiero mostrar es el día en el que se está haciendo, en el que está imprimiendo la fecha. Entonces quiero colocar 4 Ds para que muestre el nombre del día. Después, ¿qué quiero hacer? Quiero mostrar el número del día, es decir, dejo un espacio. Entonces aquí pongo la D, ya vimos que necesitábamos mostrar, o yo quería mostrar el día. Y ahora quiero mostrar el nombre del mes. Entonces, para mostrar el nombre del mes, simplemente tengo que colocar lo que son 4 M's mayúsculas. Entonces voy a colocar 1, 2, 3, 4 y aquí me va a indicar el nombre del mes. Dejo un espacio y seguido de esto, ¿qué quiero colocar? Quiero colocar el año, ¿sí? Y para que me pueda mostrar el año, entonces tengo que colocar 4 Y's seguidas. Recordemos que año en inglés se escribe year, ¿sí? Pero no solo la fecha, también quiero mostrar la hora específica. Y para mostrar la hora específica, tengo que hacer uso de una H para que en el caso mío me muestre las horas, pero en el rango de 1 a 12, ¿sí? Es decir, que maneje AM y PM. Entonces voy a escribir una H en minúscula. Si quiero manejar el rango de 0 a 23 horas, tengo que colocar una H mayúscula, ¿sí? Ahora, aquí está mostrando la hora, voy a colocar 2 puntos y quiero mostrar también los minutos. Y para mostrar los minutos tengo que colocar una M. Seguido de eso, también quiero mostrar el segundo en el que se esté haciendo esto. Entonces, lo que tengo que hacer solamente es poner una S. Y fuera de eso, quiero que me muestre si es AM o PM. Y para mostrar el AM o el PM, podemos usar dos maneras. Podemos usar una T sencilla para que muestre solamente la A o la P, o dos T sencillas para que muestre A con M y P o con M. Entonces, en este caso yo quiero poner las dos T's, ¿sí? Y de esta manera es como me va a visualizar, a mostrar, perdón, la fecha. Pero aquí nos hace falta algo especial. Vamos a colocar una coma y aquí es donde tenemos que llamar la clase especial del DATEM Now. Entonces aquí colocamos DATEM.now y de esta manera ya quedó nuestra fecha. Ahora, estas especificaciones que ustedes ven acá van a encontrar una tabla especial. Aquí nos hizo falta un corchete, perdón. Van a encontrar una tabla especial en el resumen de la clase que les voy a dejar a continuación de estos videos de cadenas. Ahí van a encontrar una tabla con la especificación para que ustedes mismos puedan mirar cómo desean que aparezcan los días, los meses, los años, las horas, los segundos. Esta no es la única manera de ponerlos, hay más maneras, entonces les dejo la tabla de las especificaciones en el resumen. Bien, continuemos. Ahora, para mostrar esto al usuario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente vamos a imprimir un mensaje por pantalla que diga console.writeLine, ¿sí? Y entre paréntesis solamente le vamos a pasar entonces nuestro objeto formato. Algo especial que tenemos que visualizar acá y que tenemos que ver acá, importante, es que el objeto formato de nuestra clase string también está funcionando como variable, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, acá declaro una variable de tipo string llamada formato, por ejemplo, ¿sí? Dos puntos, vamos a ver que nos está apareciendo en error y el error nos está diciendo que la variable o función local denominada formato ya se ha definido en este ámbito. Entonces vemos que aunque clase y variable sean completamente diferentes, en este caso el nombre formato va a funcionar como variable y como objeto de esa clase. Por eso no podemos usar el mismo nombre si estamos declarando una variable de tipo string y queremos ponerle, por ejemplo, el mismo nombre. Bien, entonces ahora vamos a darle iniciar para que nos imprima precisamente esta fecha, la fecha de hoy. Bueno, entonces antes de darle iniciar, aquí debemos colocar el console.readKit para que nos detenga la aplicación. Ahora sí, démosle iniciar para que veamos cómo está trabajando esta aplicación.
Entonces vemos que en esta ocasión me está diciendo viernes 8 de marzo de 2019, 9:30 de la mañana, 1 segundo, AM, ¿no? Entonces vemos que aquí nos está mostrando la fecha, el día, la hora, el nombre del día, ¿sí? Exacto en el que yo estoy haciendo esta pequeña aplicación. Y es muy interesante ya que me gustaría mucho que pudiéramos trabajar con el formato de fecha y hora, porque va a ser como muy importante y también a la vez muy práctico que estemos usando lo que es el formato de fechas y horas. Bien, sigamos entonces. Ahora, vamos a darle formato y valores numéricos. Entonces, al igual que con la información de la fecha y la hora, va a ser posible darle formato a los valores numéricos que deseemos mostrar, como por ejemplo cuando estamos mostrando un valor, digamos que querramos que tenga el signo o el decimales, que queramos que sea un porcentaje, ¿sí? Va a ser importante empezar a usar estos formatos y estos especificadores. Entonces, para estos, pues también tenemos una tabla, la cual van a encontrar también en el resumen. Entonces, para que podamos entender esto mejor con un ejemplo, ¿sí? Porque puede ser un poco confuso, vamos a ir nuevamente a nuestro Visual Studio. Y ya aquí en nuestro Visual Studio, entonces vamos a colocar aquí un comentario que diga formato numérico. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de nuestra variable de tipo entera valor. Es decir, vamos a darle un formato a este 10. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, digamos, aumentémoslo. Coloquémosle en 10.000, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer entonces es que vamos a usar un console.writeLine, ¿sí? Y entre paréntesis vamos a llamar nuestra clase string igual, ¿sí? Y vamos a pasarle el método format, porque recordemos que este método lo que va a dar, lo que va a hacer es darnos el formato especial de lo que nosotros deseemos mostrar. Vamos a abrir nuevamente otro paréntesis, ahí ya se está cerrando automáticamente. Vamos a abrir comillas, por eso es importante aprender buenas prácticas de programación, porque cuando estamos usando, digamos, definiciones o líneas de código así, va a ser muy fácil también de pronto confundirnos. Entonces es bueno de una vez darles un formato de cierre. ¿Qué vamos a hacer acá? Dentro de las comillas vamos a escribir, por ejemplo, posición 0 y vamos entonces a decir 0, ¿sí? Que es en la posición 0. Vamos a colocar el signo de valor en pesos, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a poner el signo número, coma, y vamos a poner aquí 4 ceros, ¿sí? Seguido de 0.00. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Recordemos, el valor este signo de pesos lo estamos colocando para que nos muestre que la cantidad que vamos a ingresar simplemente va a ser un número que nosotros deseamos que signifique dinero, ¿sí? En este caso, recordemos que en la tabla veíamos, recuerden que esta tabla la van a tener en el resumen, veíamos que este signo de número va a significar dígitos. La coma va a ser separador de miles, nuevamente los dígitos aquí, y aquí estamos indicando que esto va a ser puntos decimales, ¿sí? Entonces de esta manera vamos a tener que nuestro número va a ser un poco grande en el sentido que va a tener decimales. Entonces si queremos entonces mostrar este número, lo que tenemos que hacer acá simplemente es fuera del paréntesis, aquí debemos cerrar corchete, seguido de una coma y simplemente tenemos que llamar entonces nuestra variable de valor, ¿sí? Aquí es 2 puntos, yo pensé que era 2 puntos y coloqué fue punto y coma. Bien, entonces aquí lo que va a hacer es que nos va entonces a imprimir esta variable valor, nos la va a mandar como un tipo cadena porque estamos usando el método format. Y lo que va a hacer es que nos va a separar entonces esto por miles, añadiéndole decimales y añadiéndole el signo del peso. Pero antes de darle a iniciar tenemos que colocar este console readKit abajo, en la parte de abajo siempre, o si no, no nos va a mostrar. Entonces vamos a ver cómo va a funcionar esta aplicación. Démosle iniciar
y veamos entonces cómo nos está mostrando el número. Estamos haciendo el dígito, el primer dígito. Con la coma estamos separando por miles. Aquí estamos colocando nuevamente el dígito. Con el punto, pero en este caso veamos un poco la relación inversa de esto, ¿sí? Porque cuando estamos trabajando digamos que en el código propiamente, estamos viendo que los decimales se separan es con puntos y los miles con comas. Pero al momento de verlo ya en mostrándose al usuario, vamos a ver que es al contrario. Vamos a ver que está separando por miles el punto y por coma los decimales. Pero esto no tiene mayor relevancia, simplemente es ante los ojos del usuario. Entonces, de esta manera podemos usar los tipos de valores y dándoles un formato especial. Bien, entonces vamos a continuar ahora con la concatenación. Entonces, anteriormente, cuando estábamos viendo las primeras clases de variables, habíamos visto una forma de concatenar que era usando el operador del más, ¿sí? Y en este tema de las cadenas también las podemos usar, pero hemos visto que no era muy eficiente a la hora de hacer programas grandes por el tema del procesador y era una forma más fácil usar lo que eran las posiciones. Pero de igual manera podemos usarlas, simplemente que vamos a omitirlas porque vamos a ver que en la clase de string, en esta clase especial del string, la forma de concatenar va a ser un poco diferente. Vamos a usar un método especial llamado el concat que nos va a permitir hacer una concatenación mucho más organizada. Entonces ya estando en nuestro Visual Studio, vamos entonces a usar nuestras variables mi cadena y dato. Entonces aquí abajo vamos a colocar concatenación. Entonces vamos a declarar un objeto o variable en nuestra clase string. Vamos a llamarla nombre completo, así. Vamos a decirle que va a ser igual a nuestra clase string y aquí vamos a pasarle el método concat. Y este método lo que nos va a permitir hacer es concatenar entonces dos variables. Vamos entonces aquí a pasarle las dos variables que deseamos concatenar. Entonces en este ejemplo va a ser la variable mi cadena y la variable dato. Entonces aquí simplemente tenemos que pasarlas mi cadena seguido de una coma dato. Y de esta manera entonces ya queda concatenado. Ahora tenemos que imprimir, ¿sí?, esa concatenación. Entonces lo que podemos hacer es también llamar nuevamente nuestra clase string y darle un nombre a nuestro objeto usándolo también como variable llamado mensaje. Y a este mensaje vamos a pasarle nuevamente en nuestra clase string y vamos a pasarle el método del format, ¿sí?, para que convierta eso. Entonces dentro del format vamos entonces a abrir comillas y vamos a colocar imprimir mensaje. Dos puntos y simplemente llamamos nuestra posición 0 y aquí coma vamos a decir nombre completo. Listo. Y de esta manera entonces ya estamos estamos convirtiendo esa concatenación a una cadena. Y ahora lo que necesitamos hacer es imprimirla. Entonces usamos nuestro console.writeLine y entre paréntesis simplemente tenemos que colocar la variable mensaje. Y listo. Si damos a iniciar, vamos a ver que entonces nos está concatenando el hola a todos y bienvenidos. Aquí hay que dejar un espacio, pero pues no tiene mayor relevancia. Pero entonces hay otra manera de concatenar, también podemos usar otra manera. Entonces, digamos, si aquí definimos dos variables de tipo string, digamos llamada nombre, aquí démosle una asignación, coloquémosle Pedro, y aquí llamemos otra variable de tipo string llamada apellido. Vamos a colocar entre comillas, coloquémosle Gómez, por ejemplo. Vamos a ver otra manera también de usar la concatenación y vamos a hacer como una especie de concatenación
dentro de concatenación. Es decir, si recuerdan como habíamos visto, digamos, las estructuras que vimos con if dentro de otros if, ¿sí? O por ejemplo usábamos un for con otro for, ¿sí? Enlazados. Aquí vamos a ver que también se puede usar los métodos del concat para poder, digamos, imprimir este mensaje y poder concatenar. Entonces, por ejemplo, si llamamos nuestra clase string y ahora vendémosle un nombre, ahora con mayúsculas, nombre completo, y colocamos es igual a string.concat, entre paréntesis vamos a colocar nuestra variable nombre, coma, llamamos nuevamente a nuestra clase string.concat con nuestro método concat, y dentro de ese concat vamos a colocar entre paréntesis comillas, ¿sí? Como dejando un espacio, y aquí vamos a colocar apellido. De esta manera va a funcionar completamente igual. Entonces, si miramos, analizamos bien lo que estamos haciendo, es que estamos definiendo una variable de tipo string llamada nombre completo. A esa variable le estamos pasando nuestra clase con el método concat, y de parámetros le estamos diciendo entonces que reciba la variable nombre, ¿sí? Coma, nuevamente, la clase string con el método concat, y como parámetro inmerso, ¿sí? Le vamos a pasar un espacio y simplemente apellido. Ustedes dirán, bueno, pero eso es una forma como un poco complicada, ¿no? Porque simplemente podríamos ahorrarnos todo esto escribiendo solamente apellido. Aquí, en vez de string, todo esto apellido. Sí, puede ser, obviamente, lo hicimos acá arriba. Pero en algunas ocasiones, en algunos programas, se necesita a veces usar este tipo de enlazamientos entre los mismos métodos, entre las mismas clases, para que se pueda trabajar de una manera mucho mejor. Entonces, ahora para mostrar esto, simplemente vamos a escribir un console, ¿sí? .writeLine. De esta manera podemos imprimirlo, y dentro de paréntesis solamente tenemos que llamar nuestra variable nombre completo. Y listo, eso fue todo. Si le damos iniciar, vamos a ver que entonces está funcionando también igual. Está diciendo Pedro Gómez y está funcionando igual que lo de acá arriba. Entonces aquí ya estamos empezando a ver cómo podemos trabajar con la clase string. El próximo video vamos a seguir trabajando con más cadenas, y vamos a seguir trabajando también con esta clase string. Nos vemos el próximo video.